¿Cómo están mis amigos? Este es el inglés del abuelo. Hoy vamos a hablar de passive voice, ¿okay? La voz pasiva. ¿Okay? Vamos a hablar hoy de la voz pasiva, de passive voice. Ahora bien, en gramática, la voz es una categoría gramatical, y valga la redundancia, es una categoría gramatical muy ligada al verbo y que nos indica si el sujeto de la oración actúa o es actuado. En otras palabras, si el sujeto de la oración es el que realiza la acción o es el que la recibe. ¿Okay? Ahora bien, vamos a ilustrar esto aquí con oraciones. Por ejemplo, aquí tenemos una oración en español, ¿no? ¿Verdad? El gato atrapó un pájaro. ¿Okay? El gato atrapó un pájaro. Ahí tenemos aquí el gato, que es el sujeto, atrapó, que es un verbo transitivo, ¿verdad? Un verbo transitivo y un pájaro, que es el objeto de ese verbo transitivo. Recuerden que los verbos transitivos necesitan un objeto para completar su significado, ¿ok? En inglés sería lo mismo. The cat caught a bird, ¿ok? The cat sería el sujeto, caught el verbo transitivo, transitive verb, y a bird sería el objeto, ¿verdad? Sería el objeto de ese verbo. O sea, esto aquí, ambas oraciones, tanto en español como en inglés, están en voz activa, ¿ok? En voz activa. En ambos casos, el sujeto es el que realiza la acción, ¿ok? Por eso que están en voz activa. Ahora bien, toda oración en voz activa, como en este caso, o en este, toda oración en voz activa cuyo predicado sea un verbo transitivo, se puede convertir de voz activa a voz pasiva. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver cómo sucede esto. Por ejemplo, aquí, si yo digo el gato atrapó un pájaro, si voy a convertir esa oración a voz pasiva, sería un pájaro fue atrapado por el gato. En inglés sería a bird was caught by the cat. ¿Okay? Vamos a explicar aquí en la parte de español primero. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, aquí se alteraron los elementos de la oración. Por ejemplo, aquí, cuando digo un pájaro, que es el sujeto en la voz pasiva, en la voz activa, era el objeto de la oración, o sea, el objeto del verbo. Aquí pasa a ser el sujeto. Aquí, ¿verdad? El verbo este atrapó en pasado, en la voz pasiva pasa a ser un passive verb, ¿ok? Passive verb, o sea, un verbo pasivo. El verbo pasivo es la combinación, en el caso de la voz pasiva, eh, fue, está constituido este verbo pasivo por fue, que es una forma del verbo ser en pasado, ¿no? ¿Verdad? Y el pasado participio del verbo atrapó o atrapar, ¿no? ¿Verdad? Esa es el verbo, el verbo pasivo. ¿Okay? Y aquí, por el gato, ¿no? ¿Verdad? El gato, que aquí era el sujeto, pasó a ser que aquí. Bueno, pues aquí, por el gato, pasó a ser en este caso aquí una especie de frase, una frase preposicional. ¿Por qué? Porque es una frase por el gato y está encabezada por la preposición por. Este por nos indica quién, o esta frase preposicional encabezada por, nos indica el agente, o sea, la persona o quién realizó la acción en ese caso. ¿Ok? ¿Quién fue el que realizó la acción? Ahora, en el caso del inglés, pues es lo mismo, ¿verdad? A bird, ¿verdad? Aquí sería el sujeto, ¿verdad? El pájaro, a bird. Aquí el verbo caught, ¿verdad? Que es un verbo, el pasado del verbo catch, ¿ok? Bueno, pues aquí este verbo pasa aquí también como verbo por un verbo pasivo, que está compuesto por la forma del verbo be, was, ¿verdad? Y el pasado participio de este verbo, ¿ok? Was caught. Y sería by the cat, que es la frase preposicional que indica quién fue el que realizó la acción, que en este caso fue el gato, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, ¿cómo se forma la voz pasiva? Ya después de haber visto esto, ¿cómo es que se forma la voz pasiva? ¿Ok? Bueno, pues en español la voz pasiva se forma con el verbo ser, ¿no? ¿Verdad? En este caso, el verbo ser, las distintas formas de ese verbo, y el pasado participio del verbo principal. ¿Ok? Y también podemos agregar ahí
la preposición, ¿verdad? La preposición que introduce a la gente, o sea, o sea, la persona que realizó la acción, o en este caso un animal, ¿no? ¿Verdad? La persona o un animal que realizó la acción. ¿Ok? Esa es la estructura de cómo se forma la voz pasiva. En inglés sería el verbo to be, o las distintas formas del verbo to be, más el pasado participio del verbo principal y en este caso aquí sería la preposición y el agente, ¿no? Que todo eso constituiría la frase preposicional. Hay que decir aquí que esta parte es opcional, ¿ok? Es opcional y eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora bien, yo les he traído aquí un gráfico, ¿verdad? Que tiene aquí el tiempo, o sea, esta columna es toda con los tiempos, distintos tiempos verbales, todos los tiempos verbales, ¿verdad? Las oraciones en voz activa y las oraciones, la misma oración pero en voz pasiva. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora bien, por ejemplo, en presente simple, ¿verdad? En el presente simple decimos Mr. Brown teaches this class. O sea, Mr. Brown teaches a una tercera persona, se le agrega la S aquí que ustedes conocen. Mr. Brown teaches this class. O sea, Mr. Brown imparte esta clase, ¿verdad? Enseña esta clase. Cuando vamos a llevar esa oración a la voz pasiva, entonces sería This class is taught by Mr. Brown. O sea, esta clase es enseñada o impartida por Mr. Brown. Perdón. This class is taught by Mr. Brown. Recuerde que siempre aquí tiene que estar el verbo, una de las formas del verbo to be aquí de acuerdo al tiempo, ¿ok? Y el pasado participio. Siempre tiene que estar eso presente, ¿ok? This class is taught by Mr. Brown. Esta clase es impartida por Mr. Brown. Ahora, por ejemplo, en el presente continuo o presente progresivo, que ustedes conocen también, Mr. Brown is teaching this class. O sea, Mr. Brown está impartiendo, la acción se realiza en el momento. Mr. Brown is teaching this class. ¿Okay? Recuerden que aquí is es un verbo auxiliar que está ayudando al verbo principal aquí, la terminación ing. Mr. Brown is teaching this class. Cuando vamos a llevar eso a la voz pasiva sería This class is being taught by Mr. Brown. ¿Okay? This class is, ¿por qué? Porque está en presente, ¿verdad? Being, ¿qué es lo que es being que ustedes? Bueno, being es el presente participio, ¿ok? Terminación ing. Este siempre nos está indicando ahí en la voz pasiva que la acción se está realizando en el momento, cuando estamos hablando de el tiempo progresivo o el continuo, ¿ok? This class is being taught y aquí está el pasado participio del verbo principal, ¿ok? This class is being taught by Mr. Brown. Esto aquí es cuando la acción se realiza, que se está realizando en el presente continuo o progresivo. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, si estamos en el presente perfecto, con esta oración, Mr. Brown has taught this class. Mr. Brown ha enseñado o ha impartido esta clase. A la voz pasiva, ¿cómo sería? This class has been taught by Mr. Brown. Esta clase ha sido, ¿verdad? Ha sido, aquí sería el pasado participio, ¿no? ¿Verdad? Pasado participio de ¿qué? Del verbo, del verbo ser, ¿verdad? Está haciendo, this class has been taught, esta clase ha sido impartida o enseñada por Mr. Brown. Y recuerden que es un tiempo perfecto, en este caso un presente perfecto aquí. This class has been taught by Mr. Brown. ¿Okay? O sea, aquí está la forma del verbo to be, el pasado participio y el auxiliar has ahí, ¿verdad? Con un tiempo perfecto. Por ejemplo, en el pasado simple, Mr. Brown taught this class. Mr. Brown enseñó, impartió esta clase. This class was taught by Mr. Brown. ¿Por qué was? Bueno, was porque si está aquí en pasado el verbo, tenemos que utilizarle el verbo be, siempre hay que utilizar el verbo be. Si la oración está en pasado, pues utilizamos el pasado del verbo be. ¿Por qué was? Porque es tercera persona, this class. Si fuera plural sería were. ¿Okay? This class was taught by Mr. Brown. ¿Okay? Pasado continuo. Mr. Brown was teaching this class. O sea, Mr. Brown estaba enseñando esta clase. ¿Verdad? A la voz pasiva sería This class was being taught by Mr. Brown. Esta clase estaba, ¿verdad? Estaba siendo. Recuerden que esto siempre indica que la acción se estaba realizando en el momento, ¿no? This class was being taught. Esta clase estaba siendo impartida por Mr. Brown. ¿Okay?
Si fuera, por ejemplo, en el pasado perfecto, ¿no era? Mr. Brown had taught this class. ¿Verdad? Mr. Brown había impartido esta clase. Mr. Brown had taught this class. Cuando llevamos eso a la voz pasiva sería this class had been taught by Mr. Brown. Esta clase había sido, ¿no es la forma del verbo be aquí en pasado participio, ¿no? Taught y el pasado participio del verbo principal, ¿ok? By Mr. Brown. En el futuro simple, ¿no era? En el futuro simple pues utilizamos will, que indica futuro. Mr. Brown will teach this class. O sea, Mr. Brown enseñará, impartirá esta clase. Sí, a la voz pasiva sería this class will be taught by Mr. Brown. Esta clase será enseñada, impartida por Mr. Brown. Will be taught, ¿ok? En el futuro continuo, ¿verdad? Futuro continuo, o sea, una acción que se va a realizar en el futuro de forma continuada, ¿verdad? Mr. Brown will be teaching this class. Mr. Brown will be teaching this class. Mr. Brown estará enseñando esta clase o estará impartiendo esta clase. This class will be being. Recuerden que el being aquí siempre se utiliza, ¿verdad? Que es lo que nos indica que la acción se realiza en el momento. This class will be porque el verbo to be tiene que estar presente junto con el pasado participio. This class will be being taught by Mr. Brown. ¿Ok? Aquí sería futuro perfecto. Por ejemplo, Mr. Brown will have taught this class. Mr. Brown habrá enseñado, habrá impartido esta clase. This class will have been taught by Mr. Brown. O sea, this class will have been taught by Mr. Brown. Esta clase habrá sido impartida por Mr. Brown. Ahí tienen todos los tiempos verbales, los cambios en los distintos tiempos verbales de la forma del verbo to be, ¿verdad? En activo y en pasivo. ¿Okay? Recuerden que la fórmula siempre es verbo to be y pasado participio. Eso no puede faltar ahí, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, vamos a ver algunas cosas aquí para que ayuden también a comprender lo que es la voz pasiva. Por ejemplo, cuando yo digo Robert is cleaning the house, en esta oración, Robert is cleaning the house, aquí está subrayado. Yo lo subrayé, lo que nos indica que la atención nuestra está enfocada en ¿quién? En Robert, que es el que realiza la acción. Robert is cleaning the house. Y para confirmar eso, la respuesta a esta pregunta, ¿no? What is Robert doing? La respuesta sería Robert is cleaning the house. Quiere decir que mi enfoque, mi interés está aquí en el que realiza la acción, que es Robert. ¿Okay? Ahora, si el enfoque, si el interés mío fuera en quién recibe la acción, que en este caso es the house, que está subrayado aquí, sería the house is being cleaned by Robert. O sea, la casa está siendo limpiada por Robert. O Robert está, la casa está siendo limpiada por Robert. ¿Okay? ¿Okay? Bueno, en el español diario sería la casa la está limpiando Robert, pero ¿no, verdad? En este significado aquí. The house is being cleaned by Robert. Y sería la respuesta a esta pregunta. What is happening to the house? ¿Qué le está sucediendo a la casa? Por ejemplo, vemos ahí algún movimiento en la casa. What is happening to the house? ¿Qué le está sucediendo a la casa? The house is being cleaned by Robert. Esta es la respuesta a esta pregunta. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros estamos... lo que nos interesa realmente es quién recibe la acción, que en este caso es the house, pues podemos omitir el agente o la persona que realiza la acción. En este caso es Robert. ¿Okay? Por ejemplo, decimos the house is being cleaned. La pregunta, what is happening to the house? La respuesta es the house is being cleaned. La casa la están limpiando o está siendo limpiada. Y no tenemos que mencionar a Robert porque no nos interesa. Hay veces que lo omitimos el agente por varias razones, porque no nos interesa, porque es desconocido, ¿no, verdad? O porque no es importante. ¿Ok? Hay veces que lo hacemos a propósito también. ¿Ok? Ahora bien, otras de las situaciones en que omitimos el agente, por ejemplo, when the doer is unknown or unimportant. O sea, cuando el agente, el doer es el agente, la persona que realiza la acción. ¿No, verdad? Es desconocido, unknown o unimportant, que no es importante. Por ejemplo, the car was stolen. Se robaron el carro, ¿no, verdad? The car was stolen. Se robaron el carro. O el carro fue robado, ¿no? En este caso, para respetar
la gramática, ¿no? The car was stolen. No se sabe quién fue, ¿ok? No, quizá no nos interesa eso tampoco, lo que nos interesa es saber, ¿no, verdad? Indicarles que el carro fue robado, que se robaron el carro, ¿ok? Ahí utilizamos la voz pasiva. When the focus is on the action, not the doer. O sea, cuando el enfoque está en la acción y no en el doer, o sea, en el que realiza la acción. Por ejemplo, the house was built last year. La casa se construyó. The house was built last year. La casa se construyó el año pasado. ¿Quién la construyó? No se sabe, no nos interesa o no es importante. Ahí también omitimos el agent, ¿ok? Ahora bien, en ocasiones, por ejemplo, en algunas situaciones donde to be polite or formal, ¿ok? Cuando se es en una situación de educación formal, en una situación formal, también se utiliza la voz pasiva. Por ejemplo, your application has been approved. ¿Verdad? Eso es lo que nos dicen cuando aplicamos por un trabajo, que nos mandan un correo o algo diciéndonos que la aplicación que hicimos fue aprobada. Bueno, your application has been approved. Ese tipo de lenguaje, ahí se utiliza la voz pasiva, ¿okay? Para dar a conocer que en este caso la aplicación fue aprobada, ¿okay? Otra situación en la que no mencionamos a la gente es, por ejemplo, avoid blaming the doer, o sea, evitar culpar, culpar the doer, o sea, evitar culpar a la persona o al que realiza la acción, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos mistakes were made, o sea, se cometieron errores, ¿verdad? Mistakes were made, se cometieron errores, pero no queremos mencionar a nadie en particular, ¿ok? Ahí, con esa intención, se utiliza la voz pasiva. O en oraciones como esta donde es demasiado obvio. Por ejemplo, aquí, Spanish is spoken in Spain. O sea, el español se habla en España. Spanish is spoken in Spain. ¿Ok? Not, o sea, aquí si decimos Spanish is spoken in Spain by people, ahí no tenemos que mencionar eso porque es demasiado obvio, ¿no? ¿Verdad? O sea, Spanish is spoken in Spain. ¿Por quién? Por las personas, lógicamente. Entonces lo correcto es decir esto. Spanish is spoken in Spain. ¿Okay? Por lo tanto, esto aquí está incorrecto. ¿Okay? Esas son algunas de las situaciones donde se usa la voz pasiva. ¿Okay? Este tema, o sea, este contenido tiene cierta complejidad, pero quise traérselo para que lo vieran en los distintos tiempos verbales y tuvieran una idea de cómo funciona esto. Quizás en un futuro volvamos otra vez, pero para ahondar más en este contenido. Quería tomarme un minuto de la clase para desearles a todos los suscriptores de este canal, a todos los seguidores de este canal, pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Este es el inglés del abuelo y nos vemos en la próxima. Gracias.